¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la cumbre del éxito material, ese pináculo de logros empresariales y fortunas incalculables, se encuentra de frente con la fragilidad del alma humana? Imagina a un hombre, un titán de la industria, cuyas decisiones mueven mercados y cuyas estrategias dictan el rumbo de imperios económicos. Su vida es un torbellino de juntas directivas, contratos millonarios y la constante presión por mantenerse en la cima. Cada día es una batalla ganada en el campo de los negocios, un testimonio de su ingenio y determinación. Pero, ¿qué sucede cuando ese mismo hombre, curtido en las lides de la competencia feroz y la ambición desmedida, se ve confrontado por un universo que no puede ser cuantificado, negociado o adquirido con dinero? Un universo donde el valor no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en la resonancia profunda de la conexión humana. Este relato no trata sobre un hombre que fracasa en los negocios, sino sobre uno que, habiendo triunfado en ellos, descubre una riqueza mucho mayor, una que hasta entonces le había pasado desapercibida, oculta tras el brillo cegador de su propia grandeza. La cámara se abre en un espacio que es la antítesis de la abundancia que este hombre representa, un despacho imponente, de arquitectura fría y minimalista, donde la luz artificial lucha por disipar la penumbra, creando sombras alargadas que parecen acentuar la soledad inherente a su posición. Los muebles son de diseño, las obras de arte, selectas y costosas, pero la atmósfera es gélida, carente de la calidez que solo la vida misma puede infundir. Es un reflejo perfecto de su mundo, ordenado, controlado, pero extrañamente vacío. Este hombre, cuyo nombre resuena en los pasillos del poder financiero, se encuentra en ese espacio, rodeado de los símbolos de su éxito, pero con una inquietud que ninguna auditoría ni análisis de mercado puede resolver. Hay una desconexión palpable, una sensación de que, a pesar de poseerlo todo, algo fundamental se le escapa. La cámara, entonces, con un movimiento fluido y casi imperceptible, nos traslada de esa fortaleza de cristal y acero a un escenario radicalmente distinto, a un refugio de vida y amor. Es el hogar, no como un mero edificio, sino como el epicentro de un universo emocional. Aquí la luz es suave, cálida, filtrada por cortinas que tamizan el exterior para crear un ambiente íntimo y acogedor. El aire no huele a café caro ni a cuero de oficina, sino a algo más sutil y reconfortante, el aroma inconfundible de la vida cotidiana, de la presencia de quienes verdaderamente importan. En este espacio, la protagonista es una mujer, una madre, cuya fortaleza no reside en la imposición de su voluntad, sino en la delicadeza de su guía. Su rostro, marcado quizás por el paso del tiempo, irradia una serenidad que solo la entrega incondicional puede otorgar. Y a su lado, una niña, un ser en pleno descubrimiento, cuya percepción del mundo es tan vívida como profunda, aunque sus ojos no puedan registrar la luz que ilumina sus rostros. Su ceguera no es una limitación, sino un portal a una forma diferente de entender la realidad, una que se construye a través del tacto, del sonido, del olfato. Es en esta dicotomía de mundos, en el contraste entre la cima del poder terrenal y la profundidad del afecto humano, donde reside la verdadera esencia de esta narrativa. No buscamos desmitificar el éxito, sino comprender su verdadera dimensión, su potencial para ser amplificado o, por el contrario, para ser eclipsado por aquello que realmente nutre el espíritu. Este hombre, acostumbrado a liderar ejércitos de profesionales y a mover millones con un simple gesto, se encuentra en un umbral a punto de experimentar una transformación que ninguna estrategia de negocio podría haber predicho. La cámara, al capturar este momento, no solo documenta un encuentro, sino que se convierte en testigo de una epifanía, de un despertar que cambiará para siempre la percepción de lo que significa vivir
plenamente. El mundo de los negocios, ese intrincado tapiz de estrategias, proyecciones y análisis de mercado, se construye sobre la premisa de la objetividad y la cuantificación. Cada decisión, desde la adquisición de una nueva tecnología hasta la expansión a un mercado emergente, se sopesa meticulosamente mediante métricas de rendimiento, retornos de inversión y márgenes de beneficio. La mente de un CEO millonario está entrenada para identificar patrones, predecir tendencias y calcular riesgos con una precisión casi matemática. Su lenguaje es el de los porcentajes, los índices y las proyecciones a futuro. Sin embargo, esta misma capacidad analítica, tan crucial para su éxito profesional, puede convertirse en una barrera cuando se trata de comprender las dinámicas más sutiles y a menudo irracionales del afecto humano. El valor, en este ámbito, no se expresa en cifras, sino en la cualidad intangible de la presencia, en la resonancia de una voz familiar, en la textura de una caricia. Es un sistema de valoración completamente distinto, uno que opera en dimensiones emocionales, no financieras. Para este hombre, acostumbrado a evaluar la solidez de una empresa por su capitalización bursátil, resulta desconcertante enfrentarse a un activo como el amor filial, cuya valoración escapa a cualquier intento de análisis financiero. La ausencia de un balance general para el afecto, la imposibilidad de cotizar en bolsa, el consuelo de un abrazo, genera una disonancia cognitiva para alguien cuya vida profesional ha girado en torno a la maximización de beneficios medibles. Profundicemos en la experiencia sensorial de la niña. Su mundo, desprovisto de la visión, se expande a través de una agudeza táctil y auditiva que sobrepasa la percepción de quienes gozamos de la vista. Cada objeto, cada superficie, cada cambio en la temperatura o en la vibración del aire le proporciona información valiosa, una pieza más en el complejo rompecabezas de su realidad. El roce de la tela de una alfombra, la rugosidad de una pared de ladrillo, la suavidad inesperada de una hoja de papel. Todos son datos que su cerebro procesa y categoriza. De igual manera, los sonidos adquieren una profundidad y una riqueza semántica excepcionales. El murmullo del viento en los árboles, el tintineo de las llaves, el ritmo particular de los pasos de cada persona que entra en una habitación se convierten en marcadores de identidad y de ambiente. Es un lenguaje silencioso pero elocuente, un código de sensaciones que le permite navegar y comprender su entorno con una precisión asombrosa. Piensa en cómo un músico reconoce una nota por su timbre específico, o cómo un perfumista distingue las sutilezas de diversas esencias. De manera análoga, la niña posee una capacidad innata para descifrar el mundo a través de estas modalidades sensoriales, construyendo un mapa interno detallado y matizado. Ahora consideremos cómo esta percepción sensorial se traduce en la forma en que la niña interactúa con las personas, especialmente con su padre. Para ella, la presencia de su padre no se define por su apariencia física, algo que nunca ha experimentado directamente, ni por los símbolos externos de su estatus, como un traje caro o un reloj ostentoso. En cambio, su reconocimiento se basa en una constelación de estímulos sensoriales únicos que él emana. Podría ser la cadencia distintiva de su voz, un timbre particular que la calma y le infunde seguridad. Quizás sea el aroma particular que impregna su ropa, una mezcla sutil de su colonia, el detergente que usa en su ropa y, fundamentalmente, el aroma inherente de su propia piel, un perfume personal e irrepetible. O tal vez sea la forma en que sus manos, acostumbradas a manejar documentos y dispositivos electrónicos, poseen una textura particular al tacto, una mezcla de aspereza y suavidad que ella ha aprendido a asociar con él.
Estas son las huellas digitales, emocionales y sensoriales que le permiten identificarlo en medio de una multitud o incluso en la penumbra de una habitación. Son estas señales, a menudo imperceptibles para quienes dependen de la vista, las que construyen su conexión y su sentido de pertenencia. El contraste entre el mundo del padre y el de la niña es, por tanto, radical. Él opera en un plano donde el valor se mide en transacciones y resultados tangibles, donde la comunicación es a menudo formal y estratégica. Ella, por otro lado, existe en un universo donde el valor se encuentra en la intimidad de la experiencia sensorial, donde la comunicación es un flujo constante de sensaciones y emociones. Para el padre, el hogar es quizás un santuario de descanso después de las arduas jornadas de trabajo, un lugar donde las responsabilidades profesionales se dejan en la puerta. Para la niña, el hogar es la totalidad de su experiencia sensible, el epicentro de su seguridad y su afecto. La madre, actuando como puente entre estos dos mundos, es la facilitadora de esta conexión. Su labor no es solo cuidar, sino también interpretar y traducir, ayudando a la niña a dar sentido a las señales que emanan del padre, y quizás, de forma más sutil, ayudando al padre a reconocer el valor intrínseco de esas mismas señales. Es precisamente en la interpretación de estas señales sensoriales donde reside la clave de la epifanía del padre. Él podría estar acostumbrado a ser reconocido por su nombre, por su título, por los logros que ha alcanzado. Sin embargo, el reconocimiento que recibe de su hija es de una naturaleza completamente distinta. No es un reconocimiento de su poder o de su riqueza, sino de su esencia más pura, de aquello que lo hace único y familiar en su mundo. Es un reconocimiento que trasciende las apariencias y se ancla en la verdad de su ser. El hecho de que ella lo abrace, no por sus posesiones materiales o su influencia, sino por el aroma que lo identifica con el hogar y con la seguridad que él representa en su vida, es un testimonio de la primacía del afecto genuino sobre cualquier otro tipo de valor. Esta profunda verdad, a menudo enterrada bajo las capas de la vida adulta y las exigencias del mundo exterior, emerge aquí con una claridad deslumbrante. El padre, acostumbrado a la frialdad de los contratos y la lógica de los números, se ve confrontado por la calidez irrefutable de un amor que lo reconoce en su forma más básica y humana. Es un momento de revelación donde las prioridades se reconfiguran y el verdadero significado de la vida se manifiesta no en la acumulación de bienes, sino en la profundidad de las conexiones que cultivamos. La cámara, al capturar esta escena, no solo nos muestra un instante familiar, sino que nos invita a reflexionar sobre las dimensiones de nuestra propia vida y los verdaderos pilares sobre los que construimos nuestra felicidad. Más allá de la simple identificación sensorial, la niña posee una capacidad intrínseca para discernir las resonancias emocionales que emanan de las personas, un fenómeno que la neurociencia apenas comienza a desentrañar. No se trata solo de reconocer un aroma o una voz, sino de percibir la textura psíquica de un individuo, la huella energética que su estado de ánimo y su carácter imprimen en el ambiente. Para ella, el padre, en su rol de magnate, puede que proyecte una energía de control y de determinación férrea en su entorno profesional. Sin embargo, al cruzar el umbral de su hogar, esa energía se transmuta, suaviza, se impregna de una calidez subyacente que, aunque quizás menos ostentosa, es infinitamente más penetrante. Esta transmutación vibracional es lo que ella capta y lo que, en última instancia, la atrae. Es la diferencia entre la fuerza imponente de un rascacielos y la fuerza silenciosa pero persistente de la gravedad que nos mantiene anclados. Profundicemos en la mecánica de esta percepción.
Mientras el padre podría estar absorto en sus pensamientos sobre fluctuaciones del mercado o estrategias de expansión global, su fisiología interna, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, incluso la química de su piel, emite señales sutiles. La niña, con su sistema nervioso altamente sintonizado, capta estas microexpresiones bioenergéticas. Es como si su propia esencia, su estado de ser, dejara una firma olfativa o táctil en el aire, una que no se percibe con la nariz o las manos, sino a un nivel más profundo, casi instintivo. Pensemos en cómo un perro puede detectar el miedo o la excitación en un humano mucho antes de que éste haga un movimiento o emita un sonido. La niña, en su propia dimensión sensorial, opera con una sensibilidad similar, pero enfocada en la armonía interna de las personas. Así, el abrazo a las piernas del padre no es solo un acto físico, es una afirmación de reconocimiento a nivel de alma. Ella está validando la presencia de ese ser que, a pesar de las complejidades de su vida externa, emana un campo de seguridad y pertenencia que ella asocia inequívocamente con su hogar. La diferencia entre el aroma de su oficina y el aroma de su hogar que ella percibe en él no es una simple mezcla de fragancias, sino la manifestación de dos estados vitales distintos. El primero puede estar cargado de la tensión competitiva, del olor a decisiones importantes y, quizás, a la ausencia de una conexión emocional profunda. El segundo, en cambio, está saturado con la esencia familiar, con el perfume de la rutina compartida, de la seguridad afectiva y de la presencia constante de quienes la aman. Consideremos, además, la forma en que esta percepción influye en la comprensión del mundo por parte de la niña. Para ella, la autenticidad no se mide por la coherencia de un discurso o la presentación de un argumento lógico, sino por la congruencia entre lo que una persona dice y lo que su ser irradia. Si el padre, en su vida profesional, proyecta una imagen de éxito y control absoluto, pero en casa irradia una vulnerabilidad y una ternura que ella puede sentir, esta discrepancia en la emanación energética es lo que ella percibe como verdad. Es la verdad de su padre como ser humano, no como figura pública. El aroma de su hogar, por ende, se convierte en el sello de su identidad más genuina, el perfume de su verdadero yo. Aquel que no necesita de máscaras ni de estrategias de relaciones públicas. Por lo tanto, cuando la niña abraza las piernas de su padre, está validando esa autenticidad percibida, esa firma personal que lo distingue y lo hace suyo. Las lágrimas del magnate no son por tristeza, sino por el profundo reconocimiento de su propio valor intrínseco. Un valor que hasta ese momento había sido eclipsado por el brillo de sus conquistas empresariales. Es la revelación de una dimensión humana que él mismo, quizás, había subestimado o ignorado en su afán por alcanzar la cima. Esta comprensión no anula sus logros profesionales, sino que los recontextualiza, otorgándoles un sentido más amplio y profundo, enmarcado dentro de la riqueza insustituible de los lazos afectivos. Ahora, consideremos cómo esta profunda sensibilidad sensorial de la niña revoluciona la propia percepción del padre sobre el valor intrínseco de la presencia. Él está acostumbrado a evaluar el valor de las cosas en términos de liquidez, de su capacidad para generar más riqueza o prestigio. Un activo, en su mundo, es algo que se puede comprar, vender o capitalizar. Sin embargo, la niña, al reconocerlo no por su fortuna, sino por el aroma de su hogar, le está demostrando un tipo de valor no transaccionable, una cualidad que reside en la esencia misma de su ser y su vínculo con el entorno familiar. Este aroma, que para él podría ser un mero subproducto de su rutina diaria, se transforma en su percepción a través de los ojos de su hija en un indicador de autenticidad emocional, un sello de su identidad más profunda y, por ende, de un valor incalculable.
Adentrémonos en la arquitectura cognitiva que se activa en el padre ante esta revelación. Él, cuyo cerebro está entrenado para la optimización y la eficiencia en el mundo empresarial, se ve obligado a recalibrar su sistema de métricas. De repente, la eficiencia de un abrazo, la rentabilidad de una caricia, la proyección de crecimiento de una sonrisa compartida, adquieren una nueva relevancia. Es como si, de pronto, se diera cuenta de que los activos más preciados de su vida no se encuentran en los balances de sus empresas, sino en la esfera intangible de las relaciones humanas. Este cambio de paradigma no surge de un análisis de mercado, sino de una vivencia visceral, de la confrontación directa con una realidad emocional que desafía toda lógica financiera. La cámara, al capturar la lágrima que rueda por su mejilla, no solo muestra una emoción, sino la disolución de barreras mentales construidas a lo largo de años de enfoque en lo material. Profundicemos en la dinámica de la reciprocidad afectiva. El padre, al ser reconocido por la niña a través de un canal tan primordial como el olfato del hogar, experimenta una validación sensorial que va más allá de cualquier elogio verbal o reconocimiento profesional. Esta validación, a su vez, genera en él una respuesta emocional profunda, un sentimiento de ser visto y amado por quien realmente es, más allá de sus logros externos. Es un ciclo de retroalimentación positiva donde la percepción de la niña actúa como un espejo de su propia humanidad, reflejando una imagen de sí mismo que quizás había olvidado o descuidado. Por consiguiente, su respuesta, las lágrimas, no son de tristeza por lo que le falta, sino de gratitud por lo que descubre. La riqueza de ser amado incondicionalmente, un activo que ninguna crisis económica puede devaluar. Consideremos ahora la transferencia de aprendizaje de este evento. El padre, al comprender el poder de esta conexión sensorial y emocional, puede empezar a aplicar una nueva lente a su vida profesional. Quizás se dé cuenta de que la verdadera innovación no siempre reside en la tecnología o en las estrategias de mercado, sino en la capacidad de conectar a un nivel más humano con sus empleados, sus clientes o sus socios. El aroma del hogar, en un sentido metafórico, podría traducirse en la creación de una cultura empresarial que fomente la autenticidad, la confianza y el bienestar emocional. De este modo, la experiencia personal se convierte en una fuente de inspiración para la transformación organizacional, demostrando que los principios del afecto genuino pueden tener un impacto tangible incluso en el mundo de los negocios. La lección aprendida en la intimidad de su hogar trasciende las paredes de su despacho, ofreciendo un nuevo marco para entender el éxito y la plenitud. En esta coyuntura, es crucial desgranar las implicaciones de la recalibración del éxito que experimenta el magnate. Acostumbrado a la métrica del ROI, retorno de la inversión, en sus decisiones empresariales, ahora se enfrenta a una realidad donde la inversión afectiva no rinde dividendos financieros, sino una ganancia en bienestar psicológico y plenitud existencial. Consideremos cómo este giro de perspectiva podría manifestarse en su gestión diaria. Ya no se tratará únicamente de maximizar beneficios trimestrales, sino de cultivar un ambiente laboral que, al igual que su hogar, emane una atmósfera de confianza y pertenencia. Esto podría traducirse en políticas de recursos humanos más humanizadas, en la promoción de una comunicación abierta y transparente o incluso en la reestructuración de espacios de trabajo para fomentar la interacción y el sentido de comunidad. La metáfora del aroma del hogar, antes ligada a lo personal, ahora adquiere una dimensión corporativa. ¿Cuál es el aroma que su empresa proyecta? ¿Es uno de frialdad y competencia despiadada o uno de colaboración y apoyo mutuo?
Además, es pertinente examinar la disonancia cognitiva que surge al contrastar el mundo del cálculo frío con la calidez de la experiencia sensorial. El CEO, entrenado para anticipar y mitigar riesgos financieros, se encuentra ante un riesgo de naturaleza completamente distinta, el riesgo emocional de la vulnerabilidad. Al abrazar el amor que su hija le demuestra a través de sus sentidos, él se expone a una forma de conexión que trasciende el control y la predictibilidad. Esta exposición, aunque inicialmente incómoda, es precisamente lo que le permite acceder a una dimensión de su propia humanidad que había permanecido latente. Pensemos en la diferencia entre un contrato legal, con sus cláusulas y especificaciones precisas, y una promesa de amor que se basa en la confianza y la intencionalidad. El magnate, al ser reconocido por el aroma familiar, está recibiendo una promesa de amor incondicional, una que no necesita ser escrita ni legalizada, pero que posee una fuerza vinculante mucho mayor. Profundicemos en la transferencia de la percepción sensorial a la toma de decisiones estratégicas. El padre, al comprender que el reconocimiento de su hija se basa en las señales sutiles y constantes que él emite, podría empezar a ser más consciente de las señales que él mismo proyecta en su entorno profesional. Quizás descubra que su impaciencia habitual, su tono de voz elevado o su falta de contacto visual durante las reuniones transmiten mensajes de desaprobación o de distancia, afectando la moral y la productividad de su equipo. La lección aprendida en el hogar, la importancia de las señales afectivas, le abre los ojos a la necesidad de cultivar una presencia más consciente y empática en el ámbito empresarial. De esta manera, la experiencia personal se convierte en un catalizador para una gestión más humana y efectiva, demostrando que la inteligencia emocional no es un complemento, sino una competencia fundamental para el liderazgo. Por otro lado, es vital analizar el concepto de valor en su acepción más amplia. Tradicionalmente, el valor se asocia con la escasez, la utilidad o la demanda en el mercado. Sin embargo, la interacción con su hija le revela un valor que trasciende estas definiciones: el valor de la conexión auténtica. El aroma del hogar, como indicador de su presencia familiar, representa la consistencia y la seguridad afectiva, elementos que, si bien no son cuantificables, son esenciales para el bienestar humano. El magnate, al experimentar esta revelación, se ve impulsado a cuestionar las jerarquías de valor que hasta entonces habían regido su vida. La fortuna acumulada, por sí sola, no le proporciona la misma resonancia emocional que el reconocimiento de su hija. Esta disrupción en su escala de valores es lo que, en última instancia, impulsa su transformación. Consideremos, además, la influencia del contexto en la interpretación de las señales. El mismo aroma que impregna la ropa del padre puede evocar diferentes emociones dependiendo del contexto. En su oficina puede ser un recordatorio de la vida familiar que deja atrás, un anhelo fugaz. Sin embargo, en los brazos de su hija, ese mismo aroma se convierte en la ancla de su identidad, en la confirmación de su pertenencia. Esta plasticidad de la percepción sensorial, guiada por el afecto, demuestra cómo el significado de las experiencias no es inherente, sino que se construye a través de nuestras relaciones y nuestro entorno emocional. El padre, al ser consciente de esta dinámica, comienza a apreciar el poder de crear y mantener entornos que nutran las conexiones significativas, tanto en su vida personal como, potencialmente, en su esfera profesional. Finalmente, es importante recalcar la naturaleza evolutiva de la identidad del líder. El hombre que comenzó este relato, enfocado en la acumulación y la estrategia, se encuentra en un proceso de redefinición de su propósito. El descubrimiento del valor incondicional del amor filial lo impulsa a integrar una nueva dimensión en su autoimagen.
la del ser amado y necesitado, no solo el proveedor o el tomador de decisiones. Esta evolución no implica un abandono de sus responsabilidades profesionales, sino una reorientación de sus prioridades, una integración de la inteligencia emocional y la empatía en su liderazgo. La experiencia con su hija le ha proporcionado una nueva brújula existencial, una que apunta hacia la riqueza de las relaciones humanas como el verdadero indicador de una vida plena y exitosa. La percepción sensorial de la niña, más allá de ser un simple mecanismo de reconocimiento, se erige como un poderoso instrumento de validación emocional, uno que opera en una frecuencia distinta a la del mundo empresarial del padre. Mientras él está acostumbrado a recibir validación a través de métricas de desempeño, ascensos o reconocimiento público, su hija le ofrece un tipo de validación intrínseca, aquella que proviene de ser reconocido en la esencia de su ser, despojado de los adornos de su éxito. El aroma del hogar, esa firma olfativa casi imperceptible para otros, se convierte para ella en la clave de bóveda de la identidad de su padre. No es el olor del cuero de su oficina, ni el perfume de la colonia que usa para reuniones importantes, sino la fragancia particular que emana de su piel, de su ropa cotidiana, del ambiente mismo que él habita en su rol familiar. Esta sutil diferencia, este matiz olfativo, es lo que le permite a ella discernir la verdad de su presencia, la autenticidad de su conexión. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes, en su propia vida, se enfrentan a la necesidad de ser reconocidos. ¿Buscamos esa validación en los logros externos, en las opiniones ajenas, o en la resonancia interna de quienes nos conocen en nuestra intimidad? Aunado a lo anterior, es fundamental explorar la arquitectura de la confianza que se construye sobre esta base sensorial. Para la niña, el padre no es una figura abstracta de autoridad o proveedor, sino una presencia física y sensorial predecible. El aroma constante del hogar, asociado a él, se convierte en un ancla de seguridad, un faro que guía su comprensión del mundo y de las personas que lo habitan. Esta previsibilidad sensorial, esta consistencia en la emisión de señales, es lo que cimienta la confianza de una manera que ninguna declaración de intenciones o garantía contractual podría igualar. Consideren ustedes, en sus relaciones personales, la importancia de esa familiaridad sensorial, el sonido específico de una risa, la calidez de un apretón de manos, la fragancia particular de un ser querido. Estos elementos, aparentemente triviales, son los cimientos invisibles sobre los que se edifica la verdadera confianza. En este contexto, la plasticidad del significado que las señales sensoriales adquieren es fascinante. El mismo aroma que para el padre es un simple recordatorio de su hogar, para la niña se transforma en un símbolo de pertenencia y afecto incondicional. El padre, al ser abrazado por ella, no solo percibe el contacto físico, sino que es imbuido de la interpretación emocional que su hija otorga a ese aroma. Es un proceso de codificación y decodificación donde el significado se construye en la intersección de la experiencia sensorial y la resonancia afectiva. De manera análoga, cuando ustedes se encuentran en un lugar que les evoca recuerdos, no es solo el olor o la vista lo que impacta, sino la confluencia de esas sensaciones con las emociones asociadas a esos recuerdos. El padre, al ser reconocido por el aroma del hogar, experimenta esta fusión de manera vívida, comprendiendo que el valor de una señal no reside en su objetividad, sino en la subjetividad del significado que le otorgamos. Además, la experiencia del padre lo confronta con la limitación de las métricas convencionales para capturar la totalidad del valor humano. Él, acostumbrado a cuantificar el éxito en términos de capital, cuota de mercado o crecimiento anual,
Se ve obligado a reconocer que existen dimensiones del valor que escapan a cualquier intento de monetización. El amor filial, la seguridad que emana de un hogar, la conexión genuina, son activos que no cotizan en bolsa ni se reflejan en un balance financiero. Por consiguiente, su epifanía no es solo un momento de emoción, sino un desafío a su paradigma de valor. Ahora piensen en cómo ustedes, en su vida diaria, podrían estar ignorando o subestimando precisamente estos activos intangibles en su búsqueda de éxito, y cómo una recalibración de su perspectiva podría enriquecer su propia experiencia vital. El padre, al ser reconocido por un aroma, aprende que la verdadera riqueza a menudo se encuentra en lo invisible y lo inmaterial. Por último, es crucial destacar la naturaleza evolutiva de la percepción de la felicidad. Para el padre, la felicidad podría haber estado históricamente ligada a la consecución de metas empresariales y a la acumulación de riqueza. Sin embargo, el instante en que su hija lo reconoce por el aroma de su hogar, esa concepción de la felicidad se transmuta. La alegría pura y desinteresada que experimenta al ser amado por quien es, más allá de lo que posee, redefine su entendimiento de lo que significa vivir una vida plena. Esta experiencia le enseña que la felicidad no es un destino final que se alcanza con la acumulación de bienes, sino un estado continuo que se nutre de las conexiones auténticas y del reconocimiento mutuo. De este modo, el padre, al ser envuelto por el aroma familiar que emana de sí mismo y que su hija percibe, no solo se descubre a sí mismo, sino que descubre una nueva y más profunda fuente de felicidad, una que reside en la simple y poderosa verdad de ser amado. El padre, habituado a descifrar las complejas intrincaciones de los mercados globales, se ve forzado ahora a interpretar un lenguaje de señales completamente distinto, el de la percepción táctil y olfativa del hogar. Para él, la textura de un contrato, la fragancia de un perfume caro o la frialdad del acero de su oficina son marcadores de su realidad profesional. Sin embargo, la niña le presenta un universo donde el tacto de la madera del suelo, la rugosidad de una manta familiar o el aroma tenue del café matutino impregnado en su ropa son las verdaderas claves de reconocimiento. Esto le obliga a un ejercicio de recalibración sensorial, un aprendizaje acelerado para sintonizar con las frecuencias emocionales que su hija capta de manera innata. Pensemos en cómo un chef, acostumbrado a crear platos complejos, debe también dominar la sutil alquimia de los aromas básicos para dar autenticidad a su cocina. De forma similar, el magnate debe redescubrir la profundidad sensorial de lo cotidiano. Profundizando en esta recalibración, consideremos la arquitectura del apego seguro que se fundamenta en estas percepciones. La consistencia de los estímulos sensoriales asociados al padre, el ritmo particular de sus pasos al entrar en casa, la cadencia de su voz al hablarle e incluso el aroma distintivo que lo identifica con el espacio familiar, crea para la niña un mapa de seguridad emocional. Este mapa le permite navegar el mundo con confianza, sabiendo que hay un punto de referencia constante. Ahora reflexionen sobre sus propias vidas. ¿Cuáles son esas señales sensoriales que les brindan una sensación de anclaje y pertenencia, esas que, sin ser plenamente conscientes, les conectan con quienes aman? Para el padre, comprender que él mismo es esa fuente de anclaje sensorial para su hija, que su mera presencia física, imbuida del aroma del hogar, es suficiente para brindarle consuelo y reconocimiento, es una revelación que trasciende cualquier éxito empresarial. Además, la experiencia confronta al magnate con la limitación de la comunicación verbal en la transmisión de afecto profundo. Si bien él puede expresar su amor con palabras, la niña le demuestra que la verdadera conexión se manifiesta en la resonancia bioenergética. El aroma de su hogar,
Al impregnar su ser, se convierte en un vehículo de su identidad más pura, una firma olfativa de paternidad que trasciende cualquier discurso. Para él, esto significa reconocer que la autenticidad de sus sentimientos se valida no solo en lo que dice, sino en cómo su esencia impregna el entorno. Pensemos en la diferencia entre recibir un cumplido sincero y sentir la calidez genuina de una persona. Esta última, a menudo, se comunica a través de canales no verbales. El padre, al ser reconocido por su hija a través de este canal sensorial, aprende que la manifestación física del afecto es tan crucial como su declaración verbal. Por otra parte, es pertinente analizar cómo esta vivencia le otorga al padre una perspectiva radicalmente nueva sobre la gestión de la marca personal. En su mundo, esto implica estrategias de relaciones públicas y marketing. Sin embargo, al ser reconocido por su hija a través del aroma de su hogar, descubre que la autenticidad intrínseca es la marca más poderosa. Él no necesita un logo o un eslogan. Su marca es el aroma que emana de su vida familiar, un perfume de hogar que irradia seguridad y pertenencia. Esto le invita a reflexionar sobre la coherencia entre su identidad pública y su ser privado, y cómo la autenticidad en lo personal puede fortalecer de manera insospechada su influencia y credibilidad en el ámbito profesional. Consideren cómo ustedes, en su día a día, proyectan una imagen que puede o no estar alineada con su verdadero ser, y cómo esa disonancia puede afectar la percepción que los demás tienen de ustedes. Finalmente, la experiencia del magnate redefine su concepción del valor de los activos intangibles. Si bien él está acostumbrado a invertir en bienes tangibles, la interacción con su hija le revela el incalculable valor de los activos emocionales. El aroma del hogar, al ser el vehículo de su reconocimiento, se transforma en un activo intangible de valor supremo, uno que no puede ser comprado ni vendido, pero que nutre el alma. Esto lo lleva a cuestionar la primacía de las métricas financieras sobre las experiencias humanas. La felicidad derivada del reconocimiento genuino, la seguridad que emana de una conexión profunda. Estos son los verdaderos indicadores de una vida rica, un capital emocional que ninguna crisis económica puede erosionar. Ahora, piensen en cómo ustedes equilibran la acumulación de bienes materiales con la inversión en experiencias y relaciones que enriquecen su capital emocional, y cómo esta balanza puede influir en su percepción general de bienestar y éxito. El magnate, al verse reconocido no por sus logros empresariales, sino por las sutiles emanaciones de su hogar, comienza a desentrañar el concepto de capital emocional como una variable de inversión mucho más crítica que el capital financiero. Tradicionalmente, su enfoque se centraba en la acumulación de activos tangibles y en la optimización de retornos medibles. Sin embargo, la niña, con su percepción aguda, le revela que el verdadero valor reside en la calidad de las conexiones humanas y en la riqueza de las experiencias compartidas. El aroma del hogar, ese intangible que él antes consideraba irrelevante, se manifiesta ahora como un activo de alto rendimiento en términos de seguridad, pertenencia y afecto. Ahora, consideren cómo ustedes gestionan su propio capital emocional. Invierten en cultivar relaciones significativas, en crear recuerdos, o se enfocan primordialmente en la acumulación de recursos materiales. La lección para el padre es clara. La depreciación del capital emocional puede llevar a una quiebra existencial, incluso en medio de una opulencia financiera. Profundizando en la mecánica de esta revelación, el padre se percata de la fragilidad de la validación externa frente a la robustez de la validación interna. Sus logros profesionales le otorgan reconocimiento en el ámbito público, pero son las señales sensoriales del hogar,
aquellas que emanan de su ser más auténtico, las que le brindan una validación profunda y duradera en la esfera íntima. La niña, al abrazar sus piernas, valida no al CEO, sino al padre, al hombre, al ser humano que irradia la calidez familiar. Esto le lleva a cuestionar la dependencia de la aprobación externa para la construcción de su autoestima. Más aún, se da cuenta de que al priorizar la inversión en su capital emocional, fortalece su capacidad para enfrentar los avatares del mundo empresarial con mayor resiliencia y perspectiva. Piensen en aquellos momentos en que una palabra de aliento de un ser querido tuvo un impacto mucho mayor que un elogio de un colega. Esa es la potencia del capital emocional en acción. En este sentido, el magnate comienza a vislumbrar cómo la gestión de la marca personal puede trascender la mera publicidad y el marketing corporativo para adentrarse en la esfera de la autenticidad relacional. El aroma del hogar, como símbolo de su identidad paterna, se convierte en su verdadera insignia. Al comprender que esta autenticidad es lo que resuena profundamente en su hija, empieza a considerar cómo aplicar principios similares en su liderazgo profesional. ¿Cómo puede crear un ambiente laboral donde las personas se sientan reconocidas por su esencia, no solo por su rendimiento? ¿Cómo puede su marca personal proyectar no solo éxito, sino también calidez, empatía y un genuino interés por el bienestar de los demás? Reflexionen sobre cómo su propia imagen pública se alinea con su identidad más profunda y si esa alineación contribuye a construir una confianza más sólida y duradera. Además, el padre experimenta una redefinición del concepto de riesgo. En el mundo de los negocios, el riesgo se asocia a pérdidas financieras o de mercado. Sin embargo, ahora comprende que el riesgo más significativo es el de la desconexión emocional, la posibilidad de perder el contacto con aquello que verdaderamente nutre el espíritu. El hecho de que su hija lo reconozca por el aroma de su hogar subraya la importancia de cultivar activamente esas conexiones, de invertir tiempo y energía en fortalecer los lazos afectivos. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un extraño en su propio hogar, un éxito profesional que ha descuidado su activo más valioso, su familia. Ahora, plantéense ustedes, ¿cuáles son los riesgos emocionales que están asumiendo al descuidar sus relaciones personales en favor de otras ambiciones? Finalmente, el magnate empieza a internalizar la primacía de la experiencia sensorial sobre la valoración puramente intelectual. Si bien su mente está entrenada para el análisis y la lógica, es la resonancia sensorial de su hija la que le revela la verdad más profunda. El aroma del hogar, una cualidad intangible, tiene un impacto más directo y significativo en su percepción de sí mismo que cualquier informe financiero. Esto le enseña la importancia de valorar y cultivar la conexión con nuestros sentidos, y cómo estas experiencias pueden ofrecernos una comprensión más holística y auténtica de la vida. Consideren cómo, en su día a día, ustedes priorizan la información racional sobre las sensaciones y las emociones, y cómo una mayor apertura a estas últimas podría enriquecer su perspectiva y su bienestar. El padre, al ser reconocido por un aroma, descubre que la verdadera riqueza a menudo se encuentra en lo que podemos sentir y experimentar, no solo en lo que podemos calcular. La apreciación de la niña por el aroma familiar del padre no es meramente una preferencia olfativa, es la manifestación de una profunda codificación emocional que vincula la esencia de él con la seguridad y el afecto de su hogar. Pensemos en cómo ciertos olores pueden evocar recuerdos vívidos de la infancia, casi como si fuéramos transportados en el tiempo. Para la niña, el aroma de su padre es ese portal permanente, una señal inequívoca de que se encuentra en un entorno de confianza y pertenencia.
Este mecanismo sensorial, al operar de manera subconsciente, valida su percepción del mundo y de las personas que lo habitan, construyendo un modelo de realidad donde el padre es un pilar de estabilidad. Ahora, considere cómo esta conexión sensorial tan potente en la niña podría ser un catalizador para la empatía en el ámbito profesional. ¿Qué aromas o señales sutiles proyectan los líderes en sus equipos? ¿Fomentan un ambiente que huele a estrés y competencia o a colaboración y apoyo? Profundizando en esta analogía, el padre, al ser consciente de esta profunda conexión sensorial, empieza a desentrañar la limitación de las métricas puramente cuantitativas para evaluar el valor humano. Su mundo se rige por cifras, porcentajes y retornos de inversión. Sin embargo, la apreciación de su hija por el aroma de su hogar, un atributo inmaterial, le revela una dimensión de valor que escapa a cualquier análisis financiero. Este aroma no se puede comprar ni vender. Su valor reside en su autenticidad intrínseca y en la profundidad de la conexión emocional que evoca. De hecho, este descubrimiento lo impulsa a considerar cómo las empresas podrían innovar no solo en productos o servicios, sino también en la creación de ambientes de trabajo que nutran el capital emocional de sus empleados, fomentando así una lealtad y un compromiso que van más allá de la compensación económica. Piense en cómo ciertos lugares de trabajo, con su diseño, su atmósfera o sus rituales compartidos, generan una sensación de pertenencia que fideliza a las personas de manera excepcional. Además, la experiencia le enseña al magnate que la autenticidad es la moneda más fuerte en el intercambio relacional. Mientras que en el mundo de los negocios, la imagen puede ser cuidadosamente construida y gestionada, en la esfera íntima, es la esencia pura y sin filtros lo que prevalece. El aroma del hogar, al ser una manifestación de su vida privada y de su rol paterno, se convierte en su verdadera marca personal, una que no necesita publicidad ni estrategias de marketing. Esta comprensión lo lleva a reflexionar sobre la importancia de la congruencia entre su persona pública y su ser privado. ¿Cómo puede esa autenticidad, esa calidez que su hija percibe, ser extrapolada a su liderazgo? Es un llamado a integrar la humanidad en la estrategia corporativa, reconociendo que las personas responden más profundamente a aquellos líderes que demuestran una genuina conexión emocional. Ahora considere cómo usted mismo proyecta su autenticidad en diferentes esferas de su vida. ¿Existe una coherencia entre su marca personal y su verdadero yo? Asimismo, el padre se enfrenta a la paradójica fortaleza de la vulnerabilidad. Acostumbrado a proyectar una imagen de control y poder inquebrantable, el hecho de que su hija lo reconozca por un aroma familiar, una señal de su vida cotidiana y, en cierto modo, de su lado más doméstico, lo expone a una forma de vulnerabilidad que paradójicamente fortalece el vínculo. Comprende que al permitir que su hija acceda a esa faceta de su vida, no debilita su autoridad, sino que la enriquece, humanizándola. Esta lección lo invita a considerar cómo la exposición controlada de la vulnerabilidad en el liderazgo puede, de hecho, fomentar una mayor confianza y conexión con los equipos. Piense en cómo un líder que comparte sus desafíos o reconoce sus limitaciones puede inspirar una lealtad y un compromiso más profundos que uno que mantiene una fachada de invencibilidad. Finalmente, la apreciación de la niña por el aroma del hogar redefine la percepción del éxito más allá de los indicadores financieros. El padre, al ser reconocido por su hija a través de esta cualidad sensorial, experimenta una validación emocional que supera cualquier logro material. El aroma del hogar se convierte en el símbolo de una conexión inquebrantable, un activo intangible cuyo valor es infinito. Esta revelación lo impulsa a reevaluar sus prioridades, reconociendo que la verdadera riqueza reside en la calidad de las relaciones y en la profundidad de las experiencias humanas. Ahora,
reflexione sobre cómo su propia definición de éxito se alinea con esta perspectiva. ¿Está invirtiendo en las áreas de su vida que verdaderamente nutren su alma? ¿O está priorizando métricas que, en última instancia, pueden dejarlo con una sensación de vacío? El padre, al ser reconocido por un aroma, aprende que la satisfacción más profunda proviene de ser amado por quien uno es realmente, un reconocimiento que ningún balance financiero puede cuantificar. La niña, al reconocer a su padre por el aroma del hogar, está activando una red neuronal compleja que va más allá de la simple asociación de olores. Se trata de un proceso de integración multisensorial, donde la información olfativa se combina con la memoria táctil de sus pasos, la resonancia auditiva de su voz y la expectativa emocional de su presencia. El padre, hasta ahora enfocado en la información que podía ser cuantificada y presentada en gráficos, se ve confrontado con la evidencia de que la percepción humana es un fenómeno holístico, donde las distintas modalidades sensoriales se entrelazan para construir una comprensión del mundo. Ahora, piensen en cómo ustedes interpretan una situación social compleja. Rara vez se basan en un solo dato, sino que integran expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal y el contexto general. El padre está aprendiendo que la paternidad, al igual que el éxito empresarial bien entendido, exige esa misma capacidad de síntesis y de interpretación de señales complejas y a menudo implícitas. Profundizando en esta idea, el padre comienza a comprender que la estrategia de marca más poderosa no reside en la publicidad externa, sino en la consistencia interna de la experiencia vivida. El aroma del hogar no es una campaña de marketing, es la manifestación tangible de la vida que él comparte con su familia. Al ser reconocido por su hija a través de esta cualidad, él se da cuenta de que la autenticidad de su presencia es lo que genera lealtad y reconocimiento genuino, principios que son igualmente valiosos en el ámbito empresarial. De hecho, esto podría inspirarlo a reevaluar sus propias prácticas de liderazgo. ¿Está su marca personal como líder alineada con los valores que promueve? ¿Proyecta la misma calidez y autenticidad en su entorno profesional que la que impregna su hogar? Consideren, por ejemplo, cómo un chef que se especializa en cocina molecular puede, al mismo tiempo, dominar la preparación de un guiso tradicional, demostrando así una amplitud y profundidad en su arte. El padre, de manera similar, está aprendiendo a integrar la complejidad de su vida personal en la totalidad de su ser, fortaleciendo así su liderazgo. Aunado a esto, el padre se enfrenta a la limitación de la comunicación formal en la transmisión de afecto profundo. Sus conversaciones de negocios están cargadas de jerga técnica y de proyecciones estratégicas. Sin embargo, la niña lo reconoce a través de un canal de comunicación mucho más primario y visceral, el olfato. Esta disparidad le enseña que, si bien las palabras son importantes, la resonancia de la presencia física y emocional tiene un poder de conexión que trasciende el lenguaje verbal. El aroma del hogar, al ser una emanación de su identidad más íntima, actúa como un sello de autenticidad paterna. Ahora, reflexionen sobre la comunicación en sus propias vidas. ¿Cuánto de su afecto se transmite a través de gestos de presencia, de esa firma personal que los distingue, y cuánto se limita a las palabras? El padre está aprendiendo que la paternidad, al igual que el buen liderazgo, requiere una sintonía fina con los canales de comunicación no verbales, aquellos que hablan directamente al corazón. Por otro lado, el magnate comienza a vislumbrar el potencial de la innovación sensorial en el ámbito corporativo. Si la niña puede identificarlo a través de un aroma, ¿qué otras experiencias sensoriales podrían ser aprovechadas para crear un ambiente laboral más positivo y productivo?
Quizás se trate de la música ambiental adecuada, de la distribución de los espacios para fomentar la interacción, o incluso de la creación de pequeños rituales que fortalezcan el sentido de comunidad. El padre, al ser testigo del poder de una señal sensorial para evocar un reconocimiento tan profundo, empieza a considerar cómo las empresas podrían diseñar experiencias que resuenen a un nivel más humano y emocional con sus empleados y clientes. Ahora, piensen en cómo los espacios que frecuentan en su vida diaria, cafeterías, tiendas, oficinas, utilizan elementos sensoriales para crear una atmósfera particular. ¿Qué lecciones pueden extraer de esas experiencias para sus propios entornos? El padre está aprendiendo que la atención a los detalles sensoriales puede ser una poderosa herramienta de conexión y fidelización. Finalmente, el padre experimenta una redefinición del concepto de éxito, trascendiendo la mera acumulación de riqueza. El momento en que su hija lo abraza, reconociéndolo por el aroma de su hogar, le proporciona una satisfacción intrínseca que ninguna transacción financiera podría igualar. Este instante de conexión pura redefine su escala de valores, demostrando que la riqueza más valiosa reside en las relaciones humanas y en la capacidad de ser amado por quien uno es realmente. El aroma del hogar, antes un detalle insignificante, se convierte en el símbolo de esta nueva comprensión del éxito. Ahora, consideren cómo su propia definición de éxito se alinea con esta perspectiva más amplia. ¿Están cultivando activamente las fuentes de esa riqueza intangible? ¿O se están enfocando únicamente en indicadores externos que, en última instancia, podrían dejar un vacío existencial? El padre, al ser reconocido por un aroma, aprende que la verdadera plenitud se encuentra en la resonancia del amor y la conexión auténtica. Al transitar por las complejidades de este universo sensorial y emocional, donde el eco de la oficina se desvanece ante la resonancia de la intimidad hogareña, se teje una comprensión más profunda de las verdaderas arquitecturas del valor. Hemos explorado cómo las señales que dan forma a nuestra realidad trascienden la mera cuantificación, cómo la esencia de un ser se revela en texturas y fragancias que la lógica fría no puede aprender. La cámara, al desplazarse de la esfera de las transacciones a la de la conexión, nos ha invitado a contemplar la intrincada red de percepciones que configuran nuestra experiencia del mundo y de quienes nos rodean. En este punto de nuestra travesía reflexiva, al considerar la confluencia de estas exploraciones, emerge una perspectiva donde las aparentes dicotomías se disuelven. Las estructuras de poder y las dinámicas afectivas, lejos de ser mundos paralelos, se revelan como facetas interconectadas de la existencia humana. La fortaleza de un líder, lejos de residir únicamente en su acumen estratégico, se nutre de la resonancia auténtica que emana de su ser más profundo, una resonancia que, como hemos visto, puede ser captada y validada a través de los canales más sutiles de la percepción. Es como si, al observar un paisaje vasto y complejo, los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes cobraran una importancia capital para comprender la totalidad del panorama. A medida que nos acercamos a la conclusión, es natural que la mente busque integrar estas capas de significado. Hemos desmantelado la noción de que el éxito se limita a las esferas tangibles y medibles, para adentrarnos en la comprensión de que la verdadera riqueza reside en la calidad de nuestras conexiones y en la autenticidad de nuestra presencia. La brújula que guía esta nueva comprensión no apunta hacia los mercados financieros, sino hacia el interior del ser y hacia los lazos que nos unen a los demás. Reflexionando sobre este recorrido, se vislumbra un horizonte donde la inteligencia emocional y la percepción sensorial se entrelazan, dictando un lenguaje de afecto y reconocimiento
que resuena con una verdad ineludible. El camino hacia una apreciación más completa de la vida se ilumina al considerar el valor intrínseco de esas señales que, aunque no se registren en un balance, definen la esencia misma de nuestra humanidad. El viaje que hemos emprendido, desde la frialdad de un despacho hasta la calidez de un hogar, nos ha desvelado una verdad fundamental. El verdadero valor de la existencia humana no se cifra en las cuentas bancarias ni en los imperios construidos, sino en la resonancia sutil de las conexiones que tejemos y en la autenticidad con la que habitamos nuestro ser. Hemos sido testigos de cómo la agudeza sensorial, esa percepción que trasciende la vista, puede revelar las capas más profundas de la identidad, descifrando el lenguaje íntimo del afecto que un padre emana, un lenguaje que, para su hija, se traduce en el aroma inconfundible de su hogar. Esta epifanía no es un mero instante de conmoción, sino el despertar a una nueva dimensión de la realidad, una donde la fragilidad se convierte en fortaleza y la vulnerabilidad en el más poderoso de los anclajes. El magnate, acostumbrado a la lógica implacable del mercado, descubre que las inversiones más rentables no son las que prometen un retorno financiero, sino aquellas que nutren el espíritu, aquellas que se materializan en la seguridad de un abrazo y en el reconocimiento de una presencia que, más allá de cualquier logro, es simplemente amada. El aroma del hogar, antes un detalle inadvertido, se transmuta en el sello indeleble de una paternidad genuina, una huella que ninguna estrategia de relaciones públicas podría jamás replicar. Nos queda la reflexión: ¿cuánto de nuestra propia vida está impregnado de ese aroma de hogar, de esa autenticidad que nos define en nuestra intimidad? Hemos aprendido a valorar las señales sutiles que nos conectan con quienes amamos, a descifrar el lenguaje silencioso del afecto que a menudo se manifiesta en las texturas, en las fragancias, en la simple y profunda presencia. La cámara se apaga, pero la lección perdura. El verdadero ejercicio comienza ahora, en la práctica cotidiana de reconocer y cultivar esos lazos invisibles, de permitir que la calidez de nuestro propio hogar impregne cada faceta de nuestra existencia, recordándonos que la riqueza más duradera se mide en la profundidad de nuestro amor y en la resonancia de nuestra autenticidad. La práctica comienza ahora, en la búsqueda constante de esa esencia que nos hace verdaderamente valiosos, no solo para el mundo, sino, sobre todo, para aquellos que nos conocen en la intimidad más profunda.